Sean todos bienvenidos amigos a nuestro canal Pro Technology. Yo soy Oriel y hoy vamos a estar realizando la review del dron de DJI Air 3 de los amigos de SA Photo, donde le realizamos algunas pruebas para ver cómo se comporta este dron. Así que vámonos con el video. Vamos a ver algunas especificaciones del DJI Air 3. En el apartado de peso cuenta con un peso aproximado de 270 gramos o un aproximado de 1.59 libras. En el apartado de dimensiones de la aeronave cuenta con una longitud de 209 milímetros de largo y 100.5 milímetros de ancho y 91.1 milímetros de alto. La velocidad máxima de la aeronave ronda entre los 21 metros por segundo, todo esto en unas condiciones sin viento. Esto puede variar dependiendo del clima y el viento en su momento. La altura máxima que puede alcanzar la aeronave ronda entre los 6.000 metros. La distancia máxima de desplazamiento de la aeronave ronda entre los 32 kilómetros. Cuenta con un almacenamiento interno de 8 GB. En el apartado de cámara cuenta con una cámara gran angular y una cámara teleobjetiva de 48 megapíxeles. El sensor de la cámara angular es de 24 milímetros y la apertura de 1.7. En el sensor de cámara teleobjetiva es de 70 milímetros con una apertura de 2.8. En el formato de foto cuenta con JPG y DNG en formato crudo. La resolución de video para la cámara gran angular en formato H2.64 y H265 en resolución de 4K, Full HD y 2.7K. La cámara teleobjetiva con un formato de H2.64 y H2.65 en resolución de 4K, Full HD y 2.7K. El formato de video es MP4. En el apartado de zoom digital para la cámara gran angular va del 1 al 3x y para la cámara teleobjetiva va de los 3 a los 9x. Cuenta con el tipo de detección de sistema de visión binocular omnidireccional complementado con un sensor de infrarrojo en la parte inferior del avión. Cuenta con un sistema de detección hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás y un sensor infrarrojo 3D. El sistema de transmisión de video es O4. En el apartado de conexiones inalámbricas cuenta con Wi-Fi de última generación AC y con un Bluetooth 5.2. En el apartado de batería cuenta con una batería de litio 4S con una capacidad de 4241 mAh, con un peso aproximado de 267 gramos. El voltaje nominal de esta batería ronda entre los 14.7 y el voltaje máximo entre los 17 voltios. El tiempo de carga de esta batería con un cargador de 65 watts ronda entre los 80 minutos y con un cargador de 100 watts ronda entre los 60 minutos. En el almacenamiento es compatible con las micro SD. El control incluido en el paquete del Air 3 es el RC2 modelo RC151. Tiempo aproximado de funcionamiento 6 horas. Tiempo de carga 2.5 horas. Peso aproximado 375 gramos. Compatibilidad con puerto USB tipo C. Hoy nos encontramos en el Parque Santiago Apóstol, donde vamos a realizar el test del dron de DJI de los amigos de SA Photo, el Air 3. Así que vamos a realizar las pruebas.
Una de las primeras pruebas que le realizamos fue la prueba de estabilidad en vuelo. Podemos observar cómo graba el AIR 3 al Mini 3 Pro con una gran estabilidad, mientras que la Mini 3 Pro se mueve con el viento y el AIR se mantiene bien estable. La segunda prueba que le realizamos fue la prueba del zoom out, que es alejar del suelo hacia arriba como si estuviera haciendo un zoom para que se pueda observar la estabilidad y la calidad de imagen con la que está grabando el AIR 3 con su cámara gran angular. La tercera prueba que le realizamos fue la del zoom in, que es la del inverso del zoom out, que es de arriba hacia abajo, también para probar la calidad de imagen y movimiento y la estabilidad. La cuarta prueba que le realizamos al DJI AIR 3 fue la de la órbita a un objeto, para observar la calidad de imagen en una rotación en un objeto. Vemos que es bastante estable, con una excelente calidad, y a diferencia del Mini 3 Pro se mantiene bien estable en la grabación. La quinta prueba que la realizamos fue la prueba de los sensores. Consistía en ponerle un obstáculo frente al lado del dron para ver si lo esquivaba. Lo esquivó de una gran manera, con gran precisión, sin ningún problema. Luego lo pusimos a dar vueltas ahí mismo como si fuera una órbita, e igual también esquivaba los obstáculos con gran precisión. La sexta prueba fue la prueba de seguimiento. Le aplicamos a un objeto en movimiento para que el dron AIR 3 lo siguiera con bastante precisión y con una calidad de imagen en el video que es excelente. De verdad que este dron lo hemos comparado con el Mini 3 Pro, y la verdad que este tiene muchas más especificaciones, mucha más calidad en las imágenes, que transmite mucha más precisión entre el control y la sincronización. Lo sincronizamos en menos de 10 segundos, conectó en el punto de despegue, a diferencia del Mini 3 Pro, que demoró más de 1 minuto y algo demoró para sincronizar. La séptima prueba fue un video nocturno donde queríamos medir la calidad de imagen de noche sin utilizar ningún ajuste de ISO ni nada, solamente utilizando la cámara que trae sin ningún ajuste. Podemos ver que se observa las luces con una tonalidad más oscura. Recomendaríamos que deberíamos ajustar los ISO y algunos parámetros de la cámara para que quedaran excelentes. Queremos resaltar que se nos olvidó de mencionarlo en el unboxing, que en la parte inferior de abajo posee unas ranuras de desfogue de aire para que el AIR 3 no se caliente y por ahí bote el aire. También queremos mencionar que esta aeronave detecta aeronaves tripuladas cerca. Por ejemplo, si estás volando cerca de un aeropuerto, él te va a decir cuando hay una aeronave en vuelo. Esto es de gran ayuda. También le realizamos una prueba de aterrizaje en la mano, ya que habíamos visto en varios videos en canales de YouTube, y quisimos realizar la prueba también. Excelente, salió bien. Bueno amigos, llegamos a la parte final de nuestro video, el review del DJI AIR 3 de nuestro amigo Eduardo de ESA Photo. Pero antes de irnos, queremos dar nuestra opinión personal sobre este equipo. En la prueba que les realizamos, demostró que este equipo tiene una gran estabilidad y una gran calidad de imagen gracias a sus dos cámaras que posee. En el modo de seguimiento demostró que tiene una excelente precisión con objetos que lo rodean. En el vuelo demostró tener una estabilidad, a diferencia del Mini 3 Pro, que se pudo observar se movía un poco con el viento, ya que las pruebas las realizamos a una temperatura de 36 grados y una velocidad de viento constante. Pero si ustedes pueden observar en las imágenes que grabó el AIR 3, ni se nota ni se siente que eso estaba sucediendo. En resumen, si tienes la facilidad de adquirir este equipo, te lo recomiendo, porque ya nosotros hemos probado el Avatar, el Mini 3 Pro, el último, el AIR 3, y créame que es algo totalmente diferente. Si tienes la posibilidad de comprar este equipo, está haciendo una excelente inversión. Si te gustó nuestro video de la review del DJI AIR 3, regálanos un like, que son de mucho apoyo para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta la próxima.